Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Hoy estamos 15 de enero y se va a proceder a explicar la semana número 3 de la asignatura, en el cual prácticamente vamos a revisar lo que concierne a los métodos pedagógicos emergentes para matemática y para física. Antes quiero dar la bienvenida y voy a dejar de compartir un momento para que se pueda evidenciar las personas que me están acompañando y también en sí hay 18 estudiantes conectados, así que por favor para que pueda registrarse mediante videocámara las personas que están aquí presentes, ¿sí? Bien, agradezco mucho y voy a volver a compartir la presentación, ¿sí? Si no estuviera viéndose, por favor me hacen saber. Correcto, por favor a modificar, voy a poner acá. Bien, ya. Entonces, el día de hoy, estimados estudiantes, como les había indicado, vamos a revisar lo que concierne a métodos pedagógicos emergentes para matemática y física. Dentro de algunos comentarios generales, puedo indicar que realmente la idea es personalizar el aprendizaje, ya que se adaptan a las necesidades y los estilos de cada estudiante que en la actualidad pues tienen a ser pues un poco más individualizados. Así también fomenta la creatividad y el pensamiento crítico donde va más allá de la memorización, promoviendo la resolución de problemas, eh, que siempre trata de relacionarse con el contexto real. Así también hacen las clases más dinámicas, donde utilizan tecnologías y actividades prácticas para la captación y pues de la atención. También se hacen algunas prácticas en laboratorio con algunos materiales de reciclaje o también dentro de las plataformas, ya sea una evaluación con Kahoot, con quizzes, etcétera, ¿sí? O también con algunos experimentos que se puede hacer pues mediante la red. Y así también preparan a los estudiantes para el futuro, donde desarrollan habilidades clave para el siglo XXI. Dentro del primer método pedagógico emergente está la indagación en red y pues dentro de sus generalidades, pues es una metodología pedagógica que promueve el aprendizaje activo, profundo mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Dos características. La primera es la colaboración, donde los estudiantes ciertamente trabajan en equipo, realmente surgen algunas ideas, consultan en la red, así también ellos pueden construir eh, algún blog o también participar de alguna plataforma institucional y ahí poder compartir y desarrollar todos sus aportes. Por otra parte, también está la autonomía, que en este caso los estudiantes son los responsables de definir sus metas de aprendizaje, seleccionar los recursos y diseñar actividades que promuevan el desarrollo de actividades de autogestión y también de este pensamiento crítico. Entonces, dos ejemplos, uno relacionado a matemática y cómo se podría utilizar esta indagación en red mediante el teorema de Pitágoras. Todos los estudiantes exploran qué es el teorema de Pitágoras, realizan algunas gráficas utilizando herramientas digitales como GeoGebra, que supongo que varios de ustedes lo han de haber utilizado, y crean diferentes triángulos, rectángulos y verifican la relación que existe entre los lados y así también mediante un foro comparten los resultados, es decir, las imágenes, algunas apreciaciones y así también proceden a escribir los hallazgos más significativos. Y por otra parte también proceden a hacer réplicas o a responder a los aportes de otros compañeros. Entonces, ello, claro, por supuesto, cuando se pueda tener el recurso en sí en disposición, pero prácticamente hace referencia a lo que significa la indagación en red. Y dentro de física, pues la ley de Ohm, donde los estudiantes diseñan experimentos caseros para comprobar la ley de Ohm y se documenta cada grupo su procedimiento y cómo lo hizo. Y como ahora mismo realmente se entiende que hay celulares de alta gama, que pues, un celular graba muy bien, etcétera, puede subir el vídeo, lo comparten en un blog o incluso algunos lo comparten en redes sociales y dicen, esta es la tarea que estamos haciendo con el profesor, ponen su nombre, ahí ponen un hashtag, realmente, pues ya la situación es así, entonces tanto la comunidad como sus representantes y todas las personas saben que están realizando
la actividad y que prácticamente están de alguna u otra manera apoyándose de estos recursos tecnológicos, ¿sí? Posteriormente comparan los hallazgos, discuten posibles errores y a través de una videoconferencia, un experto aclara dudas o brinda retroalimentación, que puede ser el docente también, que haga un comentario a este blog o a esta página pues educativa y les indique la situación y comprendan, entiendan que, bueno, de forma general para todos, que los estudiantes actualmente están pasando un número significativo de horas en sus teléfonos, entonces probablemente quieran o sea del agrado de ellos tratar de hacer estas actividades, ¿no? Porque ya tienen hasta programas para editar vídeos, para subir información, etcétera, ¿ya? Bien, tal vez alguien de ustedes quiera hacer algún comentario sobre el primer método, indagación en red. Mm, yo, tal vez, em, bien, quiero opinar que cuando, no sé si me escuchan, Sí, adelante. cuando yo daba clases de matemáticas en octavo de básica, yo daba los temas, pero también les enviaba un link para que ellos se hicieran la retroalimentación para que ellos puedan comprender mejor el tema y realizar las tareas en casa. Entonces, era una manera de poder ayudarles, ya que en ese entonces yo daba clases por línea, por Zoom. Ya, muy bien, muchas gracias, estimada Rita. Cristian, Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, docente. Realmente vivimos en la era digital y realmente todos los recursos tecnológicos que tengamos a nuestra disposición sería importante poderlos aplicar. Sin embargo, he podido trabajar en cuatro instituciones diferentes, en la cual lastimosamente me he dado cuenta de que hay mucha resistencia todavía hacia la aplicación de estos métodos. Usted mencionaba claramente que los estudiantes pasan o dedican mucho tiempo a sus celulares, a las redes y todas estas cuestiones. Y eso mismo presenta resistencia por parte del padre de familia, que intenta que los deberes que se envíe o las tareas que se envíe al hogar no tengan esta connotación de que los chicos utilicen estos recursos. Eso mismo se los transmite a las autoridades de las instituciones, al menos eso me ha pasado a mí, y coartan también la libertad aquella del docente de poder utilizar recursos. Entonces es un poco frustrante a veces la idea que uno podría generar para dinamizar el aula con la realidad que se vive. Entonces, creo que estos recursos son muy necesarios, que se los tendría que aplicar. Sin embargo, a mi percepción muy personal, nos faltaría mucho tiempo hasta llegar a entender la valía de estos recursos. muy bien, estimado Cristian, agradezco mucho su aporte y deseo pues realmente que la situación vaya mejor, que quizás se pudiese entender y sobre todo que haya un control también, porque por parte del padre de familia, en este caso, si hubiese un control de las actividades o para qué se utiliza el celular, pues prácticamente creo que ellos también estuvieran muy favorables en ese aspecto, ¿no? Muy bien, así que mucho ánimo y esperemos que mediante alguna estrategia o de alguna forma se pudiera comunicar las ventajas, ¿no? De prácticamente hacer todas las actividades en la red. Bien, Galo. Buenas noches, Bienvenido. docente, compañeros. Bueno, también lo que dice el compañero Cristian, realmente es una situación que casi en todas las instituciones se vive. Pero también yo en mi caso, como soy docente de matemática y física en mi institución, hablo también en reuniones de padres de familia que se va a utilizar, digamos, el celular y que vamos a utilizar algunas aplicaciones para poder realizar algunas actividades y los padres de familia lo han tomado de buena manera. Y también con la parte del control es la parte con los estudiantes. En sí es siempre ese control de qué vamos a hacer ese momento. Un ejemplo que hicimos es la transformación y traslaciones de las funciones trigonométricas en el GeoGebra. Y unos lo manejaban mucho más rápido
a hacer las transformaciones, las transacciones, y compartían con los otros jóvenes que no podían manipular muy bien la aplicación, me preguntaban a mí, yo les explicaba y se les hacía más fácil a hacerle preguntas a otro compañero y se hacía muy dinámica las clases. Entonces, eso es lo que puedo aportar de mi experiencia que he tenido con la utilización de TICs en mi institución. Muy bien, gracias, estimado Galo. Y William, adelante, William, bienvenido. Buenas noches, compañeros docentes. Bueno, en realidad yo quiero comentarles una experiencia. Bueno, en la unidad que yo laboro, contamos primeramente con una plataforma Teams, donde cada estudiante tiene una cuenta. Y además la Fundación Profuturo nos ha dejado en institución 50 tablets. Entonces, nosotros cada semana vamos a manejar las tablas con los estudiantes. Entonces, Profuturo tiene una plataforma en sí donde tiene varias actividades según los años. Y aparte, bueno, yo he trabajado con la plataforma Netbook, donde podemos agregar videos, incluso dibujar sobre los triángulos, juegos sobre velocidad, pensamiento rápido y así, etcétera. Claro que he tenido inconvenientes que algunos estudiantes son de los rural y nunca han manejado estos dispositivos. Entonces, costó al principio, pero créeme que adaptarlos al aula me resultó excelente. Eso fue mi parte. Muy bien, claro que sí, estimado William, muchas gracias. También asimismo hay instituciones públicas, privadas, que realmente pueden aportarnos. Ellos también desean a veces intervenir en las instituciones, en algunos casos se da el permiso, en otros no, pero una vez que se les presenta un proyecto de ellos, es conveniente participar. Yo sé que es un reto, es algo nuevo, a veces requiere un poco más de tiempo incluso, pero a la final puede ser muy significativo. Y usted recuerde que todos, que siempre es importante estar en un proceso de aprendizaje continuo. ¿Ya? Bien, agradezco mucho sus aportes y ahora vamos a revisar lo que hace concerniente al aprendizaje en construcción, ¿no? Es un método pedagógico que sostiene que los individuos construyen activamente su propio conocimiento a partir de las experiencias y de los conocimientos previos, ¿ya? Entonces, en este caso, justamente es referente a la construcción. Por una parte, las características es que el aprendizaje es activo, donde el estudiante no solo escucha o lee información, sino que también interactúa con ella de manera activa, ¿ya? Resuelve problemas por cuenta propia, construye sus tareas, sus objetivos. Él mismo en algunos casos suele decir, bueno, yo quiero consultar o quiero hacer la tarea sobre aquello, pues, sobre algún problema pues, que se tenga en mi casa, ¿no? Pero pues problema matemático mismo, o incluso cuando ustedes enseñan las escalas, a veces, o no sé si lo harán actualmente, pero se suele enviar a que realmente dibuje el lugar donde vive así con escalas, todo ello. Entonces, son situaciones, creo yo, importantes, interesantes y ciertamente tienen con construcción. Actualmente viene mucho realmente hablándose de ello, ¿no? De que el aprendizaje sea el propio constructor de su proceso de aprendizaje, sí, pero claro, si bien es cierto y es algo que tiene de muchos años, pero en la actualidad se procura eh, de alguna forma tratar de ver al docente como guía, sí, para que el estudiante pueda realizarlo. En algunos casos se hará, en otros casos no, pues depende de varios factores. Por otra parte, el conocimiento previo, donde el conocimiento de los estudiantes es fundamental para este proceso de aprendizaje y los nuevos conocimientos se conectan y se construyen sobre lo que se sabe. ¿Sí? Bien. Por otro lado, aquí por favor es definición del aprendizaje por construcción. Hay un error. ¿Sí? Ya en los ejemplos, es decir, un ejemplo en física, por ejemplo, en este aprendizaje por construcción. La ley de la conservación de la energía, ¿no? Entonces, en este caso, los estudiantes diseñan y construyen pequeñas montañas rusas utilizando material de reciclaje. A través de la experimentación, miden la altura de diferentes puntos de la montaña rusa y observan cómo la energía potencial se transforma en energía cinética. Esta actividad les permite comprender de manera intuitiva la ley de la conservación de la energía. Otras situaciones que también se está utilizando mucho material de reciclaje. ¿Y por qué pasa ello? Porque pues ya está comprobado de que la sociedad actual es muy consumista y al ser muy consumista significa que los productos pues tienen vida útil muy corta. Suelen dañarse a las pocas semanas, meses o años de uso. Entonces hay mucho material que está acumulándose y pues sería conveniente, ¿no? También poder trabajar
con este tipo de materiales, pero claro, ahí el docente debería de prepararse y tener un listado y decir estudiantes que tengan esos materiales pueden traer estos materiales número 2, los 3, los 4 y realmente tener pues una idea ya muy clara y en sí muy sistemática de qué es lo que va a realizar. Y por otra parte también el ejemplo en matemática, donde pues se presenta el concepto de área o para presentar el concepto de área se construye figuras geométricas con plastilina y palillos, luego se las cubre con fichas o bloques para descubrir cuántas caben. Así podrán entender qué es el área y cómo calcular sin fórmulas complicadas, ¿no? En algunos casos, pero luego, claro, como todo proceso requiere pues su comprobación o también eh, el que usted pueda indicarlo que pues es una forma, pero también mediante fórmulas pues es de otra manera, pero con un resultado similar, ¿sí? Entonces, tal vez hay alguien que quiera hacer algún comentario sobre ese aprendizaje por construcción. Muy bien, entonces solo sería Edwin y Jorge. ¿Sí? Edwin, bienvenido. Mira, buenas noches. Acerca del aprendizaje de por construcción, anteriormente ya habíamos chocado con una situación esta, es que es interesante que pues que uno se les dé un tema y los estudiantes en realidad construyan bajo sus propias experiencias sus explicaciones, claro que entienden el tema. Entonces uno como docente sería guía, decirle sí, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el tema de energía, claro, estás correcto en lo que estás hablando de energía. Sí, el tema de contradicción entra, digamos, el estudiante va a comprender el concepto, por ejemplo, energía, perfecto. Cuando se hace las evaluaciones, que ya los habíamos hablado anteriormente, cuando te evalúan para hacer pruebas eh, cuando se van a graduar, no va el tema de a ver qué comprendiste de energía. Es un tema, es un problema, por ejemplo, de física. Entonces, ahí es el temita. Es muy bonito eso de acá, pero también sí tener en cuenta esta situación. Muy bien, claro que sí. Felicito mucho su participación y claro, también es de alguna manera importante lo que usted menciona, porque si bien es cierto, cuando van a una universidad, pues un porcentaje de la calificación para ingresar es sus calificaciones de colegio y el otro porcentaje es la evaluación que obtienen dentro de la universidad. Y sí, ciertamente, pues ahí siempre el complemento, ¿no? Probablemente se pregunte algo de física o quizás sobre todo algo de razonamiento abstracto, razonamiento numérico, pero de alguna u otra manera todo este tipo pues, de ejemplos, lo que va a conseguir en el estudiante quizás es un pensamiento distinto, diferente. No debe, bueno, sería complejo hacerlo cada trimestre o cada mes, pero quizás el proponer de realizarlo quizás una vez al año, de alguna u otra forma va a hacer que el estudiante pueda obtener algo su pensamiento, ¿no? Y el docente ahí es donde refuerza y dice, bueno, yo puedo explicarles esto, pero ahí puede indicarles usted, quizás para el ingreso a la universidad no les digan eso, pero estudien, así como pudieron hacer eso, pudieron consultar, busquen temarios, anímense a conocer un poquito más razonamiento verbal, razonamiento abstracto. eh, entonces, el estudiante probablemente sí lo haga porque así como decidieron hacer alguna actividad distinta, diferente, que al menos le entretuvo de alguna forma, él realmente sí va a apoyar pues ese consejo de su docente en prepararse, ¿no? Y ante todo, me gusta mucho a mí la sinceridad, también como mencionan ustedes, de que uno puede decir, bueno, vamos a hacer ese proyecto, se va a realizar, pero siempre enfocándoles, obviamente, pues en ese paso, ¿no? De la educación superior. Pero todo aporte es significativo, o sea, realmente todo aporte. A veces uno no sabe hasta dónde llega el aporte porque cada estudiante lo percibe de forma distinta, diferente. Pero yo me supongo que ustedes, hubo algún profesor que alguna vez pues les dijo algo muy bonito. Ustedes, de todos los profesores que han tenido, hay algunos que no se acuerdan, hay otros que sí deben de recordar y probablemente es porque no han de recordar quizás en los contenidos que les dio de clase o poco,
pero más han de recordar una palabra de aliento, han de recordar alguna metodología distinta, diferente, que quizás por ello tuvieron algún gusto por la matemática y la física. Entonces, sí, lo importante es hacer algo distinto y luego el tiempo mismo, pues ya se encarga de realmente premiar todo ello, tanto al docente como al estudiante. Entonces, le valoro muchísimo su aporte y muchas gracias por ese comentario. Jorge, adelante. Buenas noches nuevamente. Bueno, efectivamente, al hablar del aprendizaje por construcción, netamente es algo que, bueno, hoy en día pues lo practicamos en cada uno de nuestros establecimientos educativos en los cuales trabajamos, donde tanto el docente como el estudiante pues aplican la construcción de aquellos conocimientos impartidos dentro del aula de clase para poderlos implementar de manera personal y sobre todo también de manera individual hacia el medio donde se encuentra, más que todo eso. El aprendizaje por construcción, netamente, pues al hablar de tanto en matemáticas como de física, pues van de la mano en el proceso de construir aquello que de pronto se está dando en ese momento. Eso es mi aporte, profe. Muy bien, estimado Jorge. Agradezco mucho. Ok, vamos a continuar entonces con las participaciones pues, que realizaron sus compañeros, agradeciendo las mismas. Y ahora vamos a presentar el aprendizaje basado en fenómenos. En este caso lo mismo, es una pedagogía innovadora que centra la atención en exploración de situaciones reales y relevantes para los estudiantes en lugar de partir de conceptos abstractos, ¿no? Este aprendizaje basado en fenómenos invita al estudiante a investigar los fenómenos del mundo que lo rodean, fomentando así un aprendizaje más significativo y conectando con su realidad. Entonces, no sé si quizás dentro de algunas asignaturas, por ejemplo, este fenómeno que, bueno, que hubo en el Ecuador, ¿no? Que pues no habían lluvias, pues prácticamente no sé si en alguna institución o alguien de ustedes en su asignatura o escucharon en otra asignatura, prácticamente se tomó ello. Se dijo, bueno, hay un fenómeno pues, natural que está ocurriendo, que nos está afectando, por ello mismo hay energía eléctrica, o incluso explicar ello, pero explicarlo con la asignatura, diciendo, bueno, les voy a explicar por qué hay que hacer este racionamiento de energía, o sea, el por qué. O quizás algún estudiante está preguntando y recién haber dicho, bueno, ¿y cómo se genera la energía eléctrica, no? Y, y todas estas novedades que hubieron, ¿no? Para que no haya, sí, un total desconocimiento diciendo que la represa ha pasado tal o cual situación. O sea, entonces, más bien realmente el tener un conocimiento en decir eh, ahí qué está pasando, cómo funciona pues realmente el término de las turbinas, si están, o cómo en sí es la generación. ¿Y por qué? Porque hay varios estudiantes que no lo entienden. Entonces, probablemente aprovechando justamente este fenómeno, pues pudo haber dado clase y en un contexto quizás un poco más real, ¿ya? Entonces, en este caso está como características que es un factor interdisciplinario, ¿sí? Ya que se promueve la conexión entre diferentes disciplinas porque los fenómenos suelen involucrar múltiples aspectos de la realidad, claro, lo cual es ciertamente verídico. Por otra parte, el aprendizaje autónomo, donde los estudiantes son protagonistas de su propio aprendizaje, el docente actúa como facilitador, guiando el proceso de investigación y proporcionando los recursos necesarios, pero son los estudiantes, aquí he puesto alumnos, es un punto a revisar para mí, ¿sí? Son los estudiantes quienes construyen activamente su conocimiento, ¿ya? Bien, y continuando también tenemos el ejemplo en matemática, en el cual presenta el fenómeno donde el crecimiento de una población de bacterias en un cultivo. Pero claro, usted puede decir, bueno, pero eso es de la asignatura de química en el laboratorio, todo ello, pero recordemos el elemento de ser interdisciplinario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el estudiante? Los estudiantes diseñan un experimento para recolectar datos sobre el crecimiento bacteriano a lo largo del tiempo, ¿sí? Luego utilizan herramientas matemáticas como gráficas y funciones exponenciales para modelar y analizar los datos, identificando patrones y tendencias, ¿ya?
Es un ejemplo, ciertamente habría que ver si hay laboratorio, si hay este cultivo, si se puede observar cómo va creciendo, pero bueno, de alguna forma da la idea en sí de cómo pues estudiar este fenómeno. Y por otra parte, dentro del ejemplo en física, el movimiento de un péndulo simple, donde los estudiantes construyen diferentes péndulos utilizando materiales cotidianos y miden el periodo de oscilación para diferentes longitudes de la cuerda. A partir de los datos obtenidos, los estudiantes formulan hipótesis y utilizan ecuaciones físicas para explicar el comportamiento, pues, del péndulo, ¿sí? Entonces, ello es interesante, conveniente explicar justamente en base a un fenómeno que se esté presentando. ¿Hay alguien que quiere dar algún aporte a esta metodología? Muy bien. Va a participar Dani y Marco. Adelante, Dani. Bienvenido. Buenas noches nuevamente. Sí, efectivamente, yo más he visto este tipo de actividades cuando se trabajan en los proyectos de casa abierta. Sí, y efectivamente sí es interdisciplinario, pues a veces conectan la materia de física con química y biología, pero en mi experiencia en esto aún, los estudiantes por lo general tienden a escoger más la asignatura de física para llevar a cabo estas actividades, porque por lo general siempre he visto el mismo comentario que me dicen que no, que física es un poco más accesible a relacionarlo con la vida cotidiana, por lo cual en ese aspecto se les hace más fácil realizar un proyecto que por el contrario matemáticas, que es un poco más abstracto. Muy bien, estimado Dani. Muchísimas gracias por su aporte. Al final hago una retroalimentación. Marco, bienvenido. Buenas noches, estimados compañeros. Bueno, yo más quisiera comentar una experiencia que tuve hace tiempos. Tuve la oportunidad de asistir a un taller de ingeniería civil en el cual nos fuimos a lo que fue el terremoto hace unos cuantos años que fue en la costa y nos fuimos a evidenciar, o sea, la magnitud del terremoto y los daños que causó en toda una de las en cada una de las viviendas. La finalidad del taller era en sí, o sea, probar las resistencias de los materiales y, o sea, qué capacidades pueden aguantar cada varilla y eso. Y aparte también era un poco de seguridad para para el entorno también. Y entonces eso nos sirvió a nosotros, bueno, a mí me sirvió bastante por lo que acá me desempeño de albañil, me ha servido bastante para poder saber aplicar bien, o sea, unas buenas estructuras para que las casas no tiemblen o no corran ese peligro de caerse también. Aparte de ello, fusionando lo que es tanto la geometría que me han enseñado, o sea, en la licenciatura, todo, hemos logrado, o sea, hacer grandes avances, la verdad, o sea, con nuevos materiales más ligeros, o con cosas que si algún día se caen encima de uno va a haber menos daños para la persona, o sea, no va a ser tan peligroso si es que se cae encima de uno, o sea, todo eso, o sea, nos ha servido bastante, la verdad, para mí, en mi parecer. Muy bien, estimado Marco. Claro, y justamente ese aprendizaje se relaciona en base a esta novedad, pues esta situación, a este fenómeno, no sé si llamarlo de esta forma, ocurrido pues en Manabí, ¿no? Entonces, claro, eso es favorable, también da nuevas apreciaciones, indica la calidad incluso del material de construcción, la profundidad de las bases, todo ello. Y es información que es relevante y que usted de alguna u otra manera la va a compartir con los estudiantes, ya sea porque quieran ser constructores o ya sea cuando vayan a hacer sus casas para que tengan cuidado, saber que es una losa alivianada, puntos de protección, etcétera. Entonces, es importante, es conveniente. El aprendizaje va realmente distribuyéndose de una a otra persona y ya, y aporte significativo. Incluso si una casa proyectada de 3 pisos y el municipio ya no da más permiso, pues el tercer piso o desde el segundo puede ser con estructura metálica. Entonces, todo este tipo de situaciones lo da la experiencia. Da algunas situaciones lamentables, pero así como se conoce o se tiene nuevo conocimiento, la importancia es de compartir el mismo, ¿ya? Entonces, agradezco mucho por ello. Muy bien. Rita, ¿quiere indicar algo? Bienvenida.
Sí, quería decir que cuando estuve en el colegio, el profesor de física nos llevó de excursión, digamos así, porque él así lo llamaba. Entonces nos llevó a la represa Masal y también hicimos una visita a la casa de máquinas. Entonces allí entendí mucho sobre cómo se genera la energía. Ya, entonces de la presa se iba hasta la casa de máquinas por digamos, un conducto que llevaba bueno, digamos, cierta cantidad por cierto tiempo. Entonces, esta empujaba las turbinas, que eran 8, pero que en realidad solo funcionaban 4. Pero estas turbinas eran, ¿cómo le digo? Daban vuelta, pero con unos inyectores. Eso era del agua o sea, la fuerza del agua que hacía que dé vuelta, ¿ya? Entonces, esa forma en la que daba la vuelta, perdón, no me acuerdo el término, pero entonces eso hacía que vaya a otra parte y, o sea, la energía se formaba ahí en la casa de máquinas, ya, y subía hasta cierto punto para que se convirtiera en energía eléctrica. Entonces, a mí me generó mucha curiosidad y yo sí quería estudiar algo sobre eso, pero al final opté por matemáticas porque me encantó más matemáticas. Muy bien, claro que sí, agradezco su experiencia, pero está bien, realmente algún momento podrá dar la asignatura de matemática o física y es conveniente en base a esas experiencias que fue significativa porque usted lo recuerda. Y cuando alguien recuerda algunas experiencias, traten de recordar que les daban en el colegio. Quizás no recuerden nada, pero lo poco que recuerdan es porque fue significativo. Y por alguna forma quizás marcó pues parte de la decisión misma ahora de su profesión. Sí, Entonces, y otra cosa más. Cuando me preguntaban en esto de que por qué no hay luz, por qué yo decía es que algo está mal, no están dando el mantenimiento necesario o si realmente hay un bajo nivel de agua que no es suficiente para mover esas turbinas, entonces hay que tener paciencia, le decía. Y ahí le explicaba todo lo que yo sabía muy bien, sobre claro, eso. mejor. Me alegro mucho para que al menos tengan un conocimiento más objetivo de lo que podría estar ocurriendo. Muchas gracias. Y finalmente con Roger. Roger, adelante. Buenas noches, docente. Bueno, también quería comentar, bueno, una experiencia que tuve lo que es en la universidad, cuando nos enseñaban acerca de lo que son las vibraciones, que esas pueden causar fatiga en los materiales, o reducir la, la vida útil de las estructuras, y se considera pues esto en la construcción de edificios, puentes. Y todo eso, bueno, aquí pues me acuerdo que hicimos un experimento donde se hizo una placa de Chelagny, donde la placa pues se colocaba sal, se tenía una ocasión en la que se iban variando las frecuencias del sonido y pues a determinadas frecuencias, pues se iban observando diferentes figuras y cómo resonaban la sal y cómo formaba figuras a determinadas frecuencias. Entonces, bueno, esto aquí permitía evidenciar a través de la observación cómo afectan las vibraciones a lo que son estructuras y todo lo demás. Muy bien, estimado Roger, felicitaciones, muchas gracias por compartir su aporte. Y en sí, pues prácticamente es justamente relacionado mucho con lo que concierne aprendizaje basado en fenómenos. Claro, se suele llamarle algunos o le llaman proyecto, pero el fondo, sí es porque usted quiere explicar algún fenómeno natural o social, puede ser, realmente yo consideraría sería más así, de paso que lo conoce un poco más a este método, ¿ya? Bien, ahora, el aprendizaje asistido entre iguales, que muchos pueden decir, bueno, pero es parecido al de tutorías de los métodos clásicos. No, sí tiene su diferencia. Es que aquí dice aprendizaje asistido entre iguales. O sea, en este caso no es que un estudiante sabe más que otro, sino que ahora mismo ambos tienen el mismo conocimiento y es como que un ejercicio de dos partes. La primera parte le enseña al estudiante A al estudiante B y la segunda parte el estudiante B al estudiante A, ¿ya? Entonces, por eso realmente es un poco, o mejor dicho, es emergente, porque sí es diferente. Aquí ambos reciben conocimiento de su par, ¿ya?
Entonces, el concepto se basa en la idea de que los estudiantes pueden aprender tanto al enseñar como al recibir enseñanzas de sus compañeros. Al explicar los conceptos y resolver problemas en grupo, también consolidan su propio aprendizaje y desarrollan habilidades de comunicación, colaboración y pensamiento crítico. Es así que tengo las dos características, en la cual la primera es que los roles se intercambian, ya que por una parte va a ser tutor, pero por otra parte también va a ser tutelado. Así también el aprendizaje activo, donde los estudiantes son protagonistas activos de su propio aprendizaje a través de la discusión, resolución de problemas y la elaboración de explicaciones, donde los estudiantes construyen su propio conocimiento de manera significativa. Un ejemplo en matemática puede ser la resolución de ecuaciones, pero de la siguiente manera, donde se forman parejas de estudiantes con diferentes niveles de comprensión. El estudiante con mayor dominio, pero ojo lo que va a indicar, del tema, explica los pasos para resolver ecuaciones lineales a su compañero, mientras que este último plantea dudas y realiza o propone también ejercicios. Es como que alguien me está enseñando a mí y después de comprender yo le puedo decir, ah, ok, yo realizo este ejemplo, como en algunos casos se pudiese reemplazar, pues ciertamente algunas variables, todo ello, y dices, por favor resuélvelo para ver cómo lo realizas, ¿no? Entonces, por una parte también puede aplicarse de esta forma, ¿no? Ambos estudiantes trabajan juntos para resolver una serie de problemas y consolidar su comprensión, ¿ya? Bien. Y en un ejemplo en física, por ejemplo, las leyes de Newton, donde se forman grupos de estudiantes para analizar un problema de física relacionado con las leyes de Newton, cada estudiante aporta su perspectiva y conocimiento al grupo y juntos construyen una solución. Luego cada grupo presenta su solución al resto de la clase y realiza una discusión, ¿ya? Pero aquí sí considerar ello, o sea, considerar que no sé si se podrá hacer o no. Quizás, no sé si en el colegio, pero no sé, va a llegar algún momento en el que usted tenga estudiantes que quizás todos tengan el mismo nivel y en ese caso sí se podría dar ese aprendizaje asistido entre iguales. Dígase, no sé, antes había, creo que era el bachillerato internacional en algunos colegios, no sé si recuerdan algo de lo que estoy indicando, y creo que ahí pues creo que era un curso que todos los estudiantes tenían alto rendimiento académico, algo así era para poder ingresar ahí. Entonces ahí sería un aprendizaje asistido entre iguales. O sea, sería ahí porque todos están, se supone, a un nivel óptimo o a un rendimiento académico alto. Entonces ahí sí uno puede enseñarle al estudiante el A al B y el B al A, ¿sí? Yo considero que ahí sí se podría aplicar, pero quizás en educación tradicional no, porque ahí sería un proceso, sería un poco complejo hacer, hacer esta actividad. Bien, ahora mismo voy a dar paso a justo los tres estudiantes que tienen levantado la mano, así que empiezo con Yasmín. Bienvenido. Justamente, docente, iba a acatar lo que es el tema del bachillerato internacional que era antes. Recuerdo que mi hermana pudo lograr ingresar a lo que era de alto rendimiento académico, pero tuvimos la experiencia de que ellos no podían realizar el aprendizaje asistido entre iguales, porque así que sea entre los estudiantes que tienen rendimiento académico avanzado, por decirlo así, también se clasifican entre los que tienen exactamente 10, los que tienen 9 y los que tienen 8. Entonces no se puede dar un aprendizaje asistido entre iguales porque uno sabe un poquito más que otro. Muy bien. Ya, muchísimas gracias por su apreciación. Vamos a ver los otros comentarios para hacer una retroalimentación final. Rafael, bienvenido. Buenas noches, estimado docente y compañeros. Sí, para comentarles en este caso la experiencia que yo tuve respecto a un ejemplo en matemáticas. Por ejemplo, a unos chicos, o sea, los dividí en grupos. A un grupo les mandé a que desarrollen sistemas de ecuaciones, era con decimales, y al otro con fracciones. O sea, a la final tenía que dar la misma respuesta porque eran equivalentes. Y sin embargo, en este caso, o sea, sí me pareció novedoso porque tenían una forma de explicarse entre ellos, personas, o sea, chicos que en este caso tenían el mismo conocimiento, sin embargo, por así decirlo, unos tenían un proceso que los otros desconocían.
Y, o sea, fue un buen resultado, la verdad, en ese caso. Y en ambos casos se trabajaba el mismo tratamiento de números, que son en este caso los decimales y las fracciones. Eso, una pequeña. Muy bien, muchas gracias, estimado Rafael. Joana, bienvenida. Bueno, una experiencia que viví con unos estudiantes era que había un estudiante que tenía sus conocimientos avanzados en el área, bueno, en todas las áreas, pero lo malo de él no era responsable con sus entregas de sus trabajos, entonces se quedó en suspensos o supletorios, como lo conocemos. Entonces, para mí, ese estudiante me ayudó mucho para que él pueda explicar los temas a sus compañeros y para él, sus compañeros les motivaba para que él pueda entregar sus trabajos. Entonces, yo veo que aquí, de parte a parte, los estudiantes, o sea, ellos se apoyaban. Entonces, ahí me di cuenta que para él hacer sus tareas, pues era fácil, todo fácil para él, pero lo malo de él que no le gustaba hacer sus tareas, no le gustaba entregar, pero tenía su conocimiento bien avanzado. Él captaba de una explicación, ya lo entendía y podía explicar a sus compañeros. Ya, muy bien, estimada Joana, muchísimas gracias. Agradezco a los tres estudiantes. Y sí, en algunos casos habrán resultados favorables, en otros casos no muy favorables, pero ahí sí el docente pues debería hacer un proceso investigativo determinando quizás el por qué, qué pasó, qué ocurrió y, llevar a la reflexión pues y porque en algún momento alguna estrategia puede funcionar para un grupo, pero quizás no. Entonces, por ello mismo hay una amplia gama de donde usted pueda consolidar. Pero lo importante es intentarlo, o sea, la idea es intentarlo. Salga positivo, salga negativo, hay que intentarlo. Si sale positivo, pues, lo puede volver a hacer y si sale negativo, rectificarlo y volver a intentarlo. Pero lo importante es utilizar algún método distinto, diferente, que usted entienda que le va a ser favorable. ¿Sí? Muy bien. Ahora, continuando y agradeciendo también su participación, la cooperación apoyada con herramientas digitales. Ciertamente va a tener un poco de relación a lo que ya hemos hablado. Y por una parte, el concepto, ¿no? Se basa en la idea de que los estudiantes aprenden de manera más efectiva cuando trabajan en equipo y utilizando herramientas digitales para investigar, comunicarse y construir conocimiento de forma colaborativa. Ya, esta metodología, si bien es cierto, quizás alguien me diga, pero en el contexto nuestro no funciona mucho, pues realmente dentro de los autores estadounidenses, voy a indicar así, dice que bueno, ella sí funciona. Y no en sí no es tan difícil, lo que depende bastante es de, claro, si el recurso se lo tiene disponible o si también el estudiante responsablemente aplica o hace lo que tiene que hacer, pero en sí yo no sé si lo que yo les decía a ustedes, no sé si utilizarán algunos recursos complementarios, porque es verdad que también yo tenía mis compañeros o mis conocidos cuando hacía las investigaciones, que ellos decían que realmente no utilizan ningún recurso digital, o sea, ninguno, solamente es la clase, el día, el momento, enviar la tarea, pero que realmente nunca, jamás, por ejemplo, les ha mandado a ver un vídeo. Ya, si el estudiante quiere, puede hacerlo, pero ellos no. Entonces, sí hay profesores que son de esta forma y lo único que yo hago es invitar quizás a descubrir, porque puede que haya algún método en alguna plataforma, algo que él pueda utilizar y pueda compartir con sus estudiantes, ¿no? Entonces, así es la pedagogía. La pedagogía es así, ustedes son jóvenes, pienso que la mayoría, pero también están estudiando todos, ¿no? Pero puede llegar un punto en el que quizás se le tenga un poco de temor a la tecnología o alguna situación y no, la idea es capacitarse de forma personal y luego sí poder compartir, ¿ya? Por una parte, las características del trabajo colaborativo. Nuevamente, los estudiantes trabajan de grupo, pero en este caso apoyados por una herramienta digital. Por ejemplo, si usted les habla de Canva, ya para presentar algún
algo. Realmente puede que sí lo hagan, ¿no? Como son documentos compartidos, puede que sí lo hagan, pero se necesita mucho control, mucha concienciación también, realmente. Ser muy consciente que por favor se haga lo que tiene que hacerse. Yo sé que como mencionaba su compañero, aquí en la universidad prácticamente hicieron muchos experimentos para exposiciones de materias, que es cada semestre. ¿Y cuántos de esos experimentos han replicado en sus trabajos actuales? O sea, ya es la pregunta. Habrá estudiantes que digan, no, nunca más lo volví a hacer. O hay otro que quizás diga sí, pero también va a haber otro que diga, es que es imposible, porque nosotros ya éramos adultos, nos reuníamos, trabajábamos. Acá es prohibido mandar tareas en grupo. Ta- Son realidades distintas, son formas diferentes, pero de alguna u otra manera, si usted ya aprendió a hacer un experimento y no le pareció tan complejo, quizás pudiera hacerlo en clase. Quizás, pero esa es la gran pregunta que nos lleva a reflexionar. ¿Cuántos de estos experimentos que hicimos en la universidad ustedes los han replicado en clase? Si alguien lo ha hecho, pues levante la manito, me comparte su experiencia y si no, pues da para realmente pensar sobre esta situación. Entonces, dentro de un ejemplo de matemática, está, por ejemplo, las funciones trigonométricas, donde los estudiantes se organizan en grupos y utilizan una plataforma de aprendizaje virtual para investigar las diferentes aplicaciones de las funciones trigonométricas en la vida real. ¿Sí? Cada grupo selecciona una aplicación y crea una presentación digital utilizando herramientas de diseño gráfico para explicar los conceptos matemáticos involucrados y presentar sus hallazgos al resto de la clase. Sí, en sí tiene esta corriente de lo que ya hemos revisado, pero en este caso apoyado en alguna herramienta digital, en alguna aplicación. No sé si alguien de ustedes, aparte de GeoGebra, tienen otra aplicación descargada en su teléfono, que actualmente existen tantas aplicaciones. Entonces, todo ello pues es parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso, pues, de ir revisando todas estas cooperaciones digitales, ¿sí? Y un ejemplo en física, el movimiento parabólico, donde los estudiantes exploran el movimiento parabólico de forma interactiva, usando un simulador, lanzan objetos virtualmente y analizan cómo la velocidad y el ángulo afecta su trayectoria, ¿sí? Trabajando en equipo, recolectan datos, crean gráficas y presentan sus hallazgos, ¿ya? Entonces, la forma, la manera, la estrategia, pues realmente la puede implementar cada docente. Actualmente la información está ahí en la mano, se puede buscar, incluso se le puede preguntar a la inteligencia artificial, dime una herramienta que sea fácil para poder utilizar y poder enseñar tal tema de matemática o una aplicación, quise decir. Tiene la aplicación, busca más información en YouTube, algún video tutorial, etcétera, y de repente usted domina la herramienta, ¿no? Y animarse siempre con ánimo. Entre docentes hay que darnos ánimo porque la situación a veces uno va con todas las intenciones y de repente se encuentra con alguna situación, pero eso no tendría que ser pues un impedimento. Bien, ¿alguien quiere indicar tal vez algo referente a cooperación apoyada con herramientas digitales? Bien, tenemos a Fernando y Dayana. Fernando, bienvenido. ¿Cómo está? O sea, con respecto, por ejemplo, quisiera hacer un comentario con respecto al inicio, que usted, bueno, nos comenta de que, bueno, una parte es verdad, ¿no? Que, por ejemplo, ese tipo de herramientas digitales en nuestro medio no es algo 100% eficaz, pero en base a mi experiencia, he logrado realizarlo un poco eficaz, por así decirlo, trabajando con una guía de investigación. Por ejemplo, realizar una guía con pasos concretos, con pasos concretos a investigar. Es como decir que ellos van llenando su investigación. O sea, no dejarles como la libertad, en este caso, como decir, investiguenme sobre el MRU, o sea, a nivel macro. Entonces, ahí es cuando creo que ellos, o no sé, no aprovechan de la mejor manera. O sea, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque quizás con la guía les estoy limitando a que hay que investigar. En cambio, vuelta de, pero no sé, o sea, yo con la guía sí me ha funcionado muy bien en realidad, porque es específico lo que necesito que investiguen y lo que necesito que, que ellos aprendan o que ellos dominen. Son una guía concreta para la investigación de un tema en específico.
Sí, claro que sí, estimado Fernando. Eso, Ya, profe, mi humilde sí, aportación. no, está muy bien, está muy bien. Ya hago una retroalimentación. Dayana, Buenas noches, docente, compañeros. Pues bueno, desde mi punto de vista, para mí la cooperación apoyada con herramientas digitales sí es bastante importante y bastante útil hoy en día, principalmente en las carreras en las que se estudia en línea o incluso en las mismas presenciales, ya que, por ejemplo, en las actividades que se envían extra clase, se pueden obviar los estudiantes, incluso omitiendo ciertos riesgos de estar saliendo a cierto lugar a reunirse y hacer tareas. Lo pueden hacer desde la comodidad de su hogar utilizando estas herramientas digitales, ya que, bueno, estas en sí, pues, facilitan la colaboración entre individuos o grupos en el ámbito educativo, ya que permiten la interacción y el trabajo conjunto en tiempo real, sin importar la distancia geográfica, sin importar lo que las barreras que tengan los estudiantes, incluso aunque sea para reunirse. Por ejemplo, hoy en día se utiliza bastante lo que es plataformas como Canva o sin irnos muy lejos, un ejemplo cercano sería la utilización de Google Drive, donde los estudiantes, por ejemplo, pueden crear, pueden editar y compartir documentos en grupo, lo que permite una interacción constante y el desarrollo de proyectos colaborativos de manera eficiente. Ese sería mi aporte. Muchas gracias. sí, claro que sí, estimada Dayana, muchísimas gracias. Y Pablo, bienvenido, Pablo. Buenas noches, compañero docente. Ya yo quería dar un ejemplo más o menos. Dentro de la universidad, ya en los últimos ciclos, un grupo de estudiantes nos propusieron hacer un recurso académico en conjunto con los estudiantes de otra carrera, con los estudiantes de informática. Entonces, entre todos nos dieron, por así decirlo, libertad para innovar y decidimos hacer una wiki dentro de Google Sites en la que, bueno, participamos 16 estudiantes de entre las dos carreras y pues es un recurso bastante completo, está diseñado para enseñar matemáticas en octavo y noveno grado, prácticamente abarca casi todos los temas que se ven en esos grados. Y pues fuimos contribuyendo todos de a poquito para crear recursos para docentes, recursos para estudiantes. El sitio tiene Kahoots, tiene webinars, también creamos puzzles para complementar y también diferente contenido multimedia. Fuimos reciclando también los deberes que habíamos hecho en ciclos anteriores, pudimos hacer talleres, algunos videos en YouTube y más cosas así. Muy bien, estimado Pablo. ¿Y ese recurso está al alcance, usted tiene conocimientos, está al alcance de los demás profesionales, si alguien lo está utilizando, si no lo utiliza? Actualmente se encuentra desactualizado por ahora. Eh, Según lo que tenía entendido, algunos estudiantes en ciclos posteriores lo tienen que retomar y lo tienen que aplicar. Es que esa sería la idea. Usted, aunque parece obvio para algunos de ustedes quizás, pues me acaba de dar una idea interesante de que ese debería ser un proyecto de carrera. O sea, ese debería de ser un proyecto entre las dos carreras, un proyecto continuo, de que como estudiante siempre hay primer ciclo, siempre, siempre, siempre es continuo, no son carreras continuas, que prácticamente vaya teniendo una actualización y que participe en algunas asignaturas pues específicas como en la del currículo para que vaya actualizándose y ver si hay algunos cambios, todo ello. También los libros del ministerio, si hablamos así, son de conocimiento público, se los puede descargar, pero la idea sí es que se vaya actualizando. Fuera un proyecto muy interesante, muy bonito y que prácticamente sea compartido. De ser compartido puede hacerse. Los directores con un oficio dirigido a la zona o al distrito pueden realmente compartir ese enlace, ese blog, esa página web, ¿no? Entonces es importante, pero lo que yo les decía y lo que dijo su compañero en la exposición, hay tantas propuestas en tesis, en proyectos que quedan hasta ahí. A veces parece que el estudiante culmina su proceso, recibe el título y quedó ahí. Entonces, no, aquí debería de haber algo distinto, algo diferente, algo donde realmente se puede evidenciar
pues, que se está utilizando eso que tanto esfuerzo costó realizar. ¿Ya? Agradezco mucho y también valoro lo que nos había indicado, pues, su compañero también sobre la guía, porque, claro, así también funciona. Hay personas que les gusta organizar, aparte de la planificación, pues un trabajo temporal por un mes, por trimestre, pues, con una guía didáctica y les va diciendo para la semana uno quiero tales páginas, para la semana 2 así, y ciertamente ello también va apoyando, va apoyando y el docente a la final pues toma un rol como guía y el estudiante en sí protagónico y aprendiendo competencias investigadoras. Entonces está muy bien. Todo aporte adicional realmente siempre va a ser muy validado, pero la idea también es eso, que se comparta, lo que hemos estado hablando. Bien, referente a la inteligencia múltiple en el aula, que ya vamos finalizando, luego de la inteligencia múltiple va, bueno, dos temas más. La inteligencia múltiple, que también es algo que reciente, que, bueno, que se está tomando mucho en consideración. Voy a ver la hora, perdón. Uy, estamos con el tiempo ahí, así que yo sí priorizaría que por favor participen solo los estudiantes que faltan, que en este caso sería Carlos, sería Joana, sería Miguel, no, no sé si estarán presentes, ya voy a revisar, sería José Vivanco, sería Verónica Saca y Cecilia Vázquez. Me faltan ellos la participación, el resto ya están con la participación lista. Bueno, así que voy a ir un poco más rápido, ¿sí? La inteligencia múltiple en el aula, conocedor de que hay múltiples tipos de inteligencia, como la lógica matemática, la lingüística, la espacial, la musical, la corporal, la intrapersonal, la interpersonal y la naturista. Eso incluso ya lo habíamos visto, ¿no? Pero ahora la gran pregunta es cómo relación. ¿Ya? Entonces voy a irme directo a los ejemplos, en este caso el teorema de Pitágoras, donde el estudiante puede construir triángulos rectángulos utilizando material como palillos, plastilinos, un software de geometría dinámica. Luego miden los lados de los triángulos y verifican el teorema de Pitágoras. Em, para aquellos estudiantes con mayor inteligencia musical, también se puede crear una canción o rap que explique el teorema. Ya eso está en YouTube. En YouTube hay raps de cómo enseñar matemática o cómo aprender fórmulas. Por otra parte, un ejemplo en física, la ley de la gravitación universal, en este caso donde los estudiantes pueden crear modelos físicos del sistema solar utilizando esferas de diferentes tamaños para representar los planetas y el Sol. Luego calculan la fuerza gravitacional entre los planetas utilizando una calculadora o una hoja de cálculo para los estudiantes con mayor inteligencia corporal sinestésica. Se puede simular la órbita de los planetas utilizando sus propios cuerpos. ¿Ya? Diapositivas también las van a tener listas, entonces ustedes pueden analizar y de alguna forma pueden tener ideas para que hagan este proceso. ¿Ya? Los estudiantes que nombré, por favor, tengan la manito levantada para yo considerarles para la última diapositiva, que es de la gamificación. Probablemente ahí quizás deseen indicarme algo y con eso ya finalizamos también, ¿no? Por otra parte, tenemos el aprendizaje basado en el pensamiento, donde se busca que los estudiantes lo mismo, o sea, no adquieran conocimiento de forma teórica, todos van a empezar con esa introducción, ¿sí? Sino que también aprenda a pensar de manera profunda y reflexiva. ¿Verdad? Porque también por otra parte no es que sea mecánico, porque hay veces que el estudiante resuelve algunos ejercicios mecánicamente, también pasa eso. En algunos casos, en otros sí, pues tiene que razonar muy bien antes de poder realizar. Entonces se fomenta la curiosidad, el cuestionamiento y la búsqueda de respuestas a través de la exploración de problemas auténticos y relevantes. ¿Ya? Dentro de las características, centrado en el estudiante, ¿no? Que él mismo desarrolle pues, su proceso, su autonomía y pueda por otra parte, también, o sea, autonomía en poner sus propias responsabilidades, porque también ahora mismo algo que se busca es el trabajo en equipo, porque la sociedad actual es muy individualista, donde eso es algo que también está trayendo sus novedades a nivel social, así que se pretende que sea un trabajo en equipo, pero realmente que sea un buen trabajo, no que se le deje todo el trabajo a una persona, etcétera, ¿no? Por otra parte, también problemas auténticos, es decir, el poder, tanto el docente, ¿no? El poder plantear, el poder buscar, el poder presentar problemas que realmente afecten en sí al estudiante o a la sociedad o al sector a donde viven, en base al contexto, los incendios,
realmente situaciones complejas, ¿no? Situación que pues que a veces un buen conocimiento puede aliviar algunas situaciones. Hay estudiantes que recién se enteran de que si hay fuego llegando hacia mí, y yo tengo pues al menos fuego, pues yo debería de, no sabría cómo explicarles ahora, pero a mí yo también podría encender, o sea, viene hacia mí, no tengo nada más que hacer, yo podría encender también para que pues las dos llamas se unan, ¿no? De hecho, el cuerpo de bomberos hace eso, el fuego se combate con fuego, pero ya cuando está bajando las faldas del cerro, pues para que no llegue a la población que suele estar en las faldas, se empieza a quemar desde abajo para que los dos fuegos se unan. Y cuando se unen es un viento súper fuerte, entonces también esperando que no haya ninguna novedad, pero hay personas, y yo estaba revisando, que en Estados Unidos algunos han salvado sus casas, es por ello, porque tenían ese conocimiento, que ellos no van a provocar nada, prácticamente ya estaba viniendo, la única forma de salvarse de alguna manera, por decirlo, es que ellos alrededor de su casa también enciendan el fuego, lo cual no afectó a nada a sus vecinos, pero algunas casas por ese conocimiento se salvaron, otros simplemente no hicieron nada. Pero no es que usted lo iba a provocar, o sea, si quiero hacer entender eso, no es que usted, no, que ya al ver que viene, no queda otra que yo también encenderse donde yo estoy. Claro, o sea, es un caso, pues, ya como de defensa, es un mecanismo, y justamente estaba revisando que personas que tenían ese conocimiento han aplicado ello. Por eso en algunos lugares hay casas, todos los del vecino, pero justamente esa casa no. ¿Sí? En algunos, claro, donde será posible. Hay tantas evidencias, eso podríamos revisar luego, ¿no? Algunos con mucho conocimiento, incluso combustible, todo ello, para que se pueda prender más rápido alrededor de mi casa y no llegue, ¿no? Bueno, y asimismo un ejemplo en cuanto tiene que ver porque es aprendizaje basado en el pensamiento, ¿no? ¿Cómo haría yo para resolver esta situación? Pero una situación real. ¿Ya? Por otra parte, un ejemplo en matemática, la proporcionalidad, donde se presenta a los estudiantes un problema real, cómo calcular la cantidad de ingredientes necesarios para preparar una receta para un número mayor de personas. Los estudiantes deben analizar la situación, identificar las variables involucradas y aplicar el concepto de proporción para resolver el problema. Es típico, usted dice, usted tiene 4 hijos, pero solo tiene 3 papas, ¿cómo hace para darles de comer? Empiezan a hablar que la van a partir, etcétera, y media hora hablando de eso y no se les ocurre decir, bueno, que se puede hacer un puré de papa y que se puede dar en partes iguales a cada estudiante. Entonces, ese tipo de cosas que parecen sencillas y obvias, pues realmente hace falta mucho desarrollar en el pensamiento, ¿ya? Y un ejemplo en física, la ley de la conservación de la energía, donde se plantea a los estudiantes la siguiente pregunta: ¿por qué una pelota que se lanza hacia arriba alcanza una altura máxima y luego cae? Los estudiantes deben investigar, realizar experimentos mentales y aplicar la ley de la conservación de la energía para explicar el fenómeno. Y finalmente, estimados estudiantes, la gamificación, en donde este caso, pues existen 3 conceptos: la gamificación mecánica e incorporación de elementos como puntos, insignias, niveles y desafíos; la gamificación dinámica, el diseño de un sistema de juego que evoluciona y se adapta a las acciones de los estudiantes; la gamificación narrativa, creación de historias y contextos atractivos que envuelven al estudiante en el aprendizaje. Algunas características: la motivación intrínseca, donde pues despierta la curiosidad y el deseo de superar desafíos, lo que aumenta la motivación de los estudiantes; el aprendizaje activo, donde los estudiantes se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje, tomando decisiones y enfrentando retos de manera autónoma; y los ejemplos para matemática: en ecuaciones lineales, crear un juego de rol donde los estudiantes son detectives, deben resolver un misterio utilizando ecuaciones lineales como pistas. A medida que se resuelve cada ecuación, obtiene pistas que los acerquen a la solución de casos. El juego más significativo que ha apoyado a las ciencias sociales ha sido Carmen Sandiego, si no mal recuerdo el nombre. No sé si se acuerdan, quizás alguien de ustedes haber jugado eso en la computadora, donde, ¿por qué a ciencias sociales? Porque había que capturar a ella, que era una ladrona, y usted iba
a pistas, ¿no? No sé si se acordará alguien, usted iba a un museo, iba a un parque, iba a una iglesia y conversaba con alguien y le decía, por ejemplo, la vi que estaba muy interesada en corrida de toros. Iba a otro lugar y le decía, la vi que tenía una bandera de color amarillo y rojo. Entonces le aparecía un mapa y usted ponía España. Entonces, si llegaba a España, le salía un mensajito que usted estaba acercándose al sospechoso, ¿no? Entonces, no sé si tal vez ustedes jugaron ello, pero en una publicación que salió dice que ese juego realmente fue uno de los pioneros, porque es un juego de 1985 por ahí, que realmente influyó muchísimo en el aprendizaje de las ciencias sociales, porque era lúdico, era totalmente educativo y explicaba o daba pistas del país donde probablemente esté y había por sus niveles y uno tenía que conocer, ahí se encuentra el Cristo Redentor, entonces ya es Brasil, pero quizás para alguien de otro lugar muy complejo, ¿no? Entonces, no sé si alguien recuerde, pero así se llama, Carmen Sandiego, y es históricamente muy conocido ese juego. Entonces yo supongo que también debe de haber algún juego, pues así, para matemática o para física, ¿ya? Y dentro de física, las leyes de Newton, donde desarrolla un videojuego en el que los estudiantes diseñen y lancen cohetes virtuales, los estudiantes deben aplicar las leyes de Newton para calcular la fuerza, la aceleración y la trayectoria de un cohete. Cada vez que el cohete alcanza un objeto, el estudiante obtiene puntos y desbloquea nuevos niveles con mayor dificultad. Estimados estudiantes, ¿hay alguien de los que indiqué que por favor quiera hacer un comentario de gamificación o de lo que usted desee? Carlos, bienvenido. Buenas noches, profe, nuevamente. Bueno, sí, en esta parte de que nos habla acerca de los ejemplos de ecuaciones lineales, no es un juego de rol, pero algo que también, por ejemplo, me sirvió a mí mucho para que los chicos me aprendan sistemas de ecuaciones, este, es hacer ejemplos con cosas prácticas de nuestra vida cotidiana. Yo les usaba animales de la granja. ¿En qué parte? Qué sé yo, una cantidad de vacas X, cuántas patas tienen esa cantidad de vacas X. Entonces, ahí los chicos comenzaban a ver, se me confundían algunos y otros sí captaban rápido cuántas patas tenía la vaca o si no se confundían. Entonces, con eso los ayudaba mucho a que ellos desarrollen y aprendan a resolver este sistema de ecuaciones. Muy bien. Claro que sí, estimado Carlos. Agradezco muchísimo su participación. Bien, estimados estudiantes, si nadie más quiere dar su aporte, permítanme solamente escribir el nombre de dos personas para ver si están, porque sí veo que hay estudiantes que están, pero bueno, no han decidido participar, no hay problema. Y, y Carlos, adelante Carlos, bienvenido. Ya, profe, buenas noches. Dentro de la gamificación, un ejemplo también muy explícito es acerca de la caída libre de los cuerpos, en el cual lanzamos objetos a diferente medida, a diferente altura, y podemos observar el tiempo, calcular el tiempo, la velocidad con cada uno de los objetos que caen a diferentes alturas. Entonces también nos permite a través de la experimentación que los estudiantes desarrollen ese conocimiento. Claro que sí, Eso, profe. estimado Carlos. Muy bien, sí, está muy bien. Bien, estimados estudiantes, les agradezco muchísimo por haber estado conectados. Realmente ha sido una jornada pues muy extensa, pero muy favorable, ya que van a tener pues una puntuación extra para cuando requieran justamente presentar la evaluación. Les agradezco mucho el que estén aquí presentes, el que me hayan podido acompañar. Espero que el viernes y el sábado estrictamente trabajo, 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 porque hay que trabajar. Está todo en la plataforma del ELSA. Igual cuando nos conectemos, pues ya nuevamente les hago acuerdo muy brevemente, pero enseguida con el trabajo. Y pues recuerden, el día viernes, 7:30 de la noche, por favor. Sí, eso les pido muy encarecidamente. Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes. Que tengan una buena noche y una excelente semana. Hasta luego. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Una buena Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias, profe. Hasta luego. Que estén muy bien.